Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela De Pauli, yo soy médica cirujana general y en este momento estoy haciendo la residencia de otorrinolaringología en el Hospital Centenario. Soy docente de la cátedra de anatomía normal y lo que vamos a ver hoy es anatomía de la faringe. Bueno, con respecto a faringe, lo que vamos a ver en este PowerPoint es un poquito la anatomía de la faringe, la configuración externa e interna, el anillo linfático de Waldeyer y por qué es tan importante en la función inmunológica que tiene la faringe. Vamos a ver un poquito de eglución. Me parece que el tiempo faringeo de la eglución es muy importante. Vamos a ver un estudio que se llama video de eglución para que ustedes terminen de entender todo lo que estudiamos por ahí con palabras, verlo en alguna imagen. Faringe es un tema que a mí me gusta mucho porque por ahí está un poco relacionado con mi especialidad. Y vamos a ver un poquito los espacios, como el espacio maxilofaringeo, el espacio retrofaringeo, que son espacios que tienen a la faringe como reparo anatómico involucrada y que les va a ser de mucha utilidad para cuando estudien en los años superiores las infecciones del cuello y cómo decoran a lo largo de todos los espacios faringeos que vamos a ver hoy. Primero estas son nuestras redes sociales y de contacto que tiene la cátedra. A través del campus virtual tienen un aula que es Anatomía FCM. Hay un canal de YouTube en el que se van subiendo también todas las clases. Hay un Instagram que es Anatomía FCM UNR. Dos Facebook y también un canal de Twitter a través del cual nos pueden contactar y pueden ir viendo lo que se sube día a día. Antes de comenzar a hablar de faringe, tenemos que definirla. ¿Cómo podemos definir a la faringe? La faringe es definida como una encrucijada anatómica porque forma parte de dos aparatos, que son el aparato respiratorio y el aparato digestivo. La podemos definir como un conducto músculo-membranoso. Es una estructura que tiene una capa media muscular, ya vamos a ir viendo cuáles son las capas de la faringe. La capa muscular es muy importante, principalmente para cumplir parte de las funciones que tiene la faringe, y está rodeada por una serie de aponeurosis, que son una aponeurosis bien externa, que se la denomina aponeurosis faringea, y a nivel submucoso está la submucosa o la aponeurosis intrafaringea, que son las membranas de la faringe. Entonces es un órgano principalmente músculo-membranoso que se la considera una encrucijada anatómica porque lo que va a hacer es comunicar la cavidad bucal con el esófago, formando parte del aparato digestivo entonces, pero también va a comunicar las fosas nasales con la laringe, participando de lo que es el aparato respiratorio. En esta imagen vamos a ver dos cortes. Una es una imagen obviamente esquemática de un libro, un dibujo, y hacia la izquierda de la imagen vamos a ver un corte anatómico. Es un corte sagital de un preparado anatómico de una cabeza y un cuello. Lo que están viendo es en ambas imágenes la faringe, que es esta estructura en forma de embudo, es más ensanchada hacia superior y a medida que se va acercando a su extremo más distal se va afinando. A la altura de la sexta vértebra cervical está el límite entre la faringe y el esófago. Fíjense cómo hacia adelante la faringe se comunica con las cavidades de inicio del aparato respiratorio y del aparato digestivo. Hacia adelante la faringe se va a comunicar mediante la coana con las fosas nasales. Hacia adelante la faringe se va a comunicar a través del istmo de las fauces con la cavidad bucal y a través del orificio superior de la laringe o a través de la glotis se va a comunicar con la vía respiratoria. Ahora vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando bien cada parte de la faringe para que ustedes vean qué relaciones anatómicas tiene. Es muy importante hacer la diferenciación de las diferentes partes que tiene la faringe para poder así hacer o delimitar bien sus relaciones. No son difíciles, siempre es importante estudiarlas con alguna imagen anatómica para poder entenderlas mejor. Con respecto a las generalidades, podemos decir que la faringe es una estructura que tiene forma de embudo con una longitud media de aproximadamente 14 centímetros, que se extiende desde la base del cráneo. Vamos a ver que a nivel de la base del cráneo se va a insertar la aponeurosis faríngea justamente y se va a extender hacia abajo hacia la sexta vértebra cervical.
Ese va a ser el límite entre la faringe y los órganos que siguen por debajo de ella, por ejemplo el esófago, por ejemplo la laringe. Con respecto a sus relaciones de forma somera, ya lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir charlando bien. Podemos decir que está situada por delante de la columna vertebral y que obviamente está situada por detrás de las fosas nasales y de la boca, como veíamos en la imagen anterior. Entonces, podemos decir que es una estructura de aproximadamente 14 centímetros que tiene forma de embudo más ensanchada hacia arriba y se va afinando a medida que busca C6 o sexta vértebra cervical para transformarse en esófago y en laringe. Podemos decir entonces que se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical. Recuerden que este es el atlas, axis, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vértebra cervical. Este sería el límite entre faringe y esófago y entre faringe y laringe, ¿sí? Hacia adelante, recordemos que eso lo vamos a charlar un poquito mejor ahora, pero recordemos que la faringe hacia adelante no tiene paredes, sino que la pared anterior está constituida por orificios. El orificio más superior va a ser la coana para comunicar fosas nasales de faringe. El orificio medio va a ser el istmo de las fauces para comunicar cavidad bucal con faringe. Y el orificio más inferior va a ser la glotis o el orificio laringio superior para comunicar la faringe de la laringe, estructura cartilaginosa que forma parte ya del aparato respiratorio. Este cartílago que ven hacia arriba es la epiglotis, justamente una de las estructuras protectoras de la vía aérea cuando producimos la deglución, que ya vamos a hablar un poquito sobre el final de la clase sobre deglución. Con respecto a las funciones de la laringe, podemos decir que en condiciones normales la laringe tiene estas cuatro funciones. En primera instancia tiene una función ventilatoria porque decíamos que es una encrucijada anatómica, es decir, comunica fosas nasales con el resto del aparato respiratorio que va a ser la laringe. Entonces tiene una función ventilatoria, tiene una función que permite el pasaje del aire. Volviendo a la idea y al concepto de que es una encrucijada anatómica, decimos que también tiene una función deglutoria. Ya vamos a ver, el tiempo deglutorio más importante de las fases de la deglución es la faringe. Van a ver que hay libros que hablan de 3 fases deglutorias, hay libros que agregan una cuarta fase, una fase preparatoria del bolo alimenticio en la boca, en la cual el bolo es triturado con los dientes y es mezclado con saliva gracias a los movimientos de la lengua. Pero la función deglutoria, volviendo al concepto de encrucijada anatómica de que es un órgano que participa tanto del aparato respiratorio como del aparato digestivo, también es una de las funciones básicas que tiene la faringe y en la deglución la faringe tiene un rol fundamental. Tiene una función fonatoria también, ¿sí? Es un órgano que colabora junto con los senos paranasales, junto con la lengua, en actividad fonatoria cuando tenemos que engendrar la voz. Y finalmente, gracias a el acúmulo de folículos linfoides que tiene este órgano en su espesor y en su interior, que tiene estructuras linfoides grandes y conocidas como nicho linfático de Waldeyer, y entre medio de esas estructuras linfoides tienes acúmulos linfoides más pequeños. Tiene una función inmunológica para cabeza y cuello que es de vital importancia. Sobre el final de la clase también vamos a hablar un poquito de esta función deglutoria que tiene la faringe, que es muy importante, y sobre esta función inmunológica que tiene, y vamos a hablar en profundidad del anillo linfático de Waldeyer. Con respecto a la configuración externa de la faringe, podemos decir que presenta una cara posterior. Esta cara posterior tiene una pared posterior, es bien delimitada, bien marcada. Después tenemos 2 caras laterales, las cuales también son marcadas, y tiene 2 extremos. Uno superior, que está bien en relación a la base del cráneo, y uno inferior, que está a la altura de la sexta vértebra cervical, que es la transformación de la faringe en los órganos conocidos como esófago y laringe. La cara anterior como tal no existe porque no tiene una pared. A nivel anterior, la faringe no son más que orificios, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo en unas imágenes ahora. Tiene una forma de embudo irregular porque es más ensanchada hacia arriba a medida que nos acercamos a la base del cráneo y es más afinada hacia la parte inferior. Entonces, esta forma de embudo irregular es porque es ancha arriba y el estrecho inferior es bien afinado.
En su parte media está en relación con dos estructuras del cuello importantísimas. Una es el hueso hioides, de que era este hueso en forma de herradura que ya veníamos nombrando hace algún tiempo, el cual no se encuentra articulado mediante articulaciones como las conocemos con el resto del esqueleto, sino que se articula con el resto del esqueleto gracias a la cantidad de inserciones musculares del cuello que allí se producen, y también está relacionada con el cartílago tiroides, que es uno de los cartílagos de la laringe. Esta cara anterior, como decíamos anteriormente, como tal no existe, es decir, que hacia adelante la faringe se comunica con otros órganos a través de orificios. Se comunica con las fosas nasales, se comunica con la cavidad bucal y se comunica con la laringe. La cara posterior es muy importante porque está totalmente relacionada hacia atrás con la columna vertebral, ahora lo vamos a ver, y delimita un espacio que para los otorrinos tiene importancia, que es el espacio retrofaringio, porque algunas veces las infecciones de la garganta o algunas infecciones de cabeza y cuello pueden decolar y pueden ir hacia el espacio retrofaringio, y el espacio retrofaringio está comunicado con otro espacio muy importante que es el mediastino, y el mediastino es una estructura, un espacio que tiene órganos nobles, estructuras importantes, y una infección en ese lugar, en ese sitio, puede ser muy grave para un paciente. Entonces ahora vamos a ver una imagen que es el espacio retrofaringio, que está inmediatamente por detrás de la faringe y totalmente por delante de la columna vertebral. Las caras laterales de la faringe, las caras laterales son importantes porque se inicia a nivel de una línea irregular que sigue de arriba hacia abajo el borde posterior del ala interna de la apófisis pterioides. Recuerden que es un accidente óseo de huesos esfenoides, ¿sí? Se comunican también esos bordes laterales con lo que son los ligamentos pterigomaxilares. Se comunica con el asta mayor del hueso hioides, este hueso que nombrábamos recién, y se comunica con la cara lateral de la base de la lengua. El extremo superior de la faringe, el extremo superior, este extremo más ensanchado que tenía el embudo, se va, como decíamos, que es relacionada con la base del cráneo, porque hacia arriba se va a fijar justamente en la apófisis basilar del hueso occipital. De toda la base del cráneo, ese va a ser el accidente óseo que va a estar en relación con la faringe, se va a insertar en la apófisis basilar del hueso occipital, ¿sí? Bueno, y hacia abajo, como decíamos anteriormente, por debajo del cartílago cricoides de la laringe, más o menos a esa altura, cartílago cricoides de la laringe y sexta vértebra cervical hacia atrás, ese va a ser el límite inferior de la faringe. Límite inferior posterior, sexta vértebra cervical, límite inferior anterior, cartílago cricoides de la laringe, más o menos a esa altura se va a producir el cambio del órgano. Con respecto a la configuración interna de la faringe, que es tal vez lo más importante, para mí lo más lindo para estudiar. Primero, para hablar de configuración interna, van a ver que los libros dividen a la faringe en tres sectores. Justamente al ser un órgano tan complejo, al ser un órgano que es una encrucijada anatómica, como decíamos anteriormente, es un órgano que para estudiarlo más sencillamente es importante que lo dividamos en sus tres partes, ¿sí? Las tres partes van a ser, por un lado, la rinofaringe, que en algunos libros la van a encontrar como nasofaringe, o bien cuando ustedes lleguen a los años superiores de la facultad la van a estudiar como cavum. Los otorrinos nos gusta llamar a la rinofaringe o nasofaringe como cavum. Esta estructura más superior de la faringe se va a comunicar con las fosas nasales a través de un orificio que es la llamada coana, o las coanas, en realidad son dos orificios. Después está la orofaringe en la parte media, que es la parte de la faringe que se comunica con la cavidad bucal a través de un espacio que va a ser el istmo de las fauces. Y después tenemos la laringofaringe hacia más inferior, que se va a comunicar con la laringe a través del espacio laringeo superior, que se encuentra en lo que llamamos supraglotis, y es a estar limitado anteriormente por este cartílago que yo les mostraba anteriormente, que se cierra cuando hacemos el fenómeno de dilución, que es la epiglotis. Entonces, viéndolo en imágenes, vamos a ver que, esperen que pongo el puntero porque no sé si me van a estar viendo ahí. Vamos viendo en imágenes, en amarillo tenemos la rinofaringe, entonces, que es el extremo más superior de la faringe, que hacia adelante se comunica con las fosas nasales a través del espacio coanal o las coanas. Yo ahora les voy a mostrar algunas fibroscopías de pacientes para que ustedes vean y entiendan lo que les estoy diciendo.
Esta es la orofaringe que está pintada tal vez en rosa. La orofaringe se comunica hacia adelante con la cavidad vocal a través de este espacio que es el istmo de las fauces. Y después tenemos la laringofaringe en azul que a través del orificio faríngeo superior ubicado en la supraglotis y limitado por la epiglotis, que es este cartílago, se comunica. Con respecto a la configuración interna, decíamos entonces que la faringe no tenía pared anterior. Hacia anterior tenemos orificios. Hacia adelante entonces presenta orificios que son las coanas, el istmo de las fauces, el orificio superior de la faringe. Hacia atrás la faringe suele ser bastante irregular. Superiormente es muy irregular porque tiene a nivel bien superior un accidente linfoideo, que es justamente la adenoides o la amígdala faríngea, que le da un aspecto superior a la faringe de forma irregular, y hacia abajo es totalmente lisa, esa mucosa, esa configuración interna. Hacia atrás y arriba, como le decía anteriormente, presenta la amígdala faríngea o adenoides. Adenoides es muy famosa porque es una estructura faríngea linfoidea que algunas veces se hipertrofia, aumenta de tamaño, obstruye las coanas. Ahora vamos a ver un par de videos que los dejé en el PowerPoint. Y es una de las cirugías más famosas de los otorrinos, la cirugía de adenoides o la cirugía de esta amígdala faríngea. Esta amígdala faríngea por arriba y por atrás a la faringe le da un aspecto muy irregular porque es tejido linfoide, es tejido abollonado, mamelonado. Ahora lo vamos a ver en imágenes. A los lados se van a encontrar las trompas de Eustaquio, es la desembocadura del oído medio, mediante esta estructura músculo-membranosa hacia rinofaringe. Se encuentran unas depresiones a nivel de las trompas de Eustaquio que se las denomina fositas de Rosenmüller. Hay unos pliegues que limitan esas fositas de Rosenmüller, que son los pliegues salpingofaringio y salpingopalatinos. Ahora vamos a ir viendo bien qué es cada cosa en unas imágenes. Y hacia inferior, como decíamos anteriormente, a la altura de la sexta vértebra cervical por detrás, del cartílago cricoide laringio por delante, se comunica con el esófago, ¿sí? Es muy importante entender rinofaringe, porque es tal vez la estructura que más accidentes tiene la faringe. A nivel de rinofaringe, nasofaringio, cabum, vamos a encontrar todos estos accidentes. Hacia arriba la amígdala faringe o adenoides, que le va a dar a la faringe este aspecto mamelonado irregular. Lo vamos a ver en breve en una imagen. Y a los lados la rinofaringe tiene todos estos accidentes óseos. Por un lado, en la desembocadura de la trompa de Eustaquio, que es el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio. Es una depresión que tiene la faringe a esa altura, que vamos a ver claramente ahora en una imagen, que es la desembocadura de la trompa de Eustaquio. Alrededor de la desembocadura de la trompa de Eustaquio hay una elevación redondeada circunferencial que va a ser otra estructura linfoidea que pertenece al anillo linfático de Waldeyer, que es la amígdala tubaria o la amígdala también llamada de Gerlach, ¿sí? A nivel de la trompa de Eustaquio hay dos salientes, ¿sí? La trompa de Eustaquio es un orificio que tiene una forma triangular de base inferior, lo vamos a ver ahora en las imágenes, y que está limitada por dos bordes, dos saliencias, una anterior que forma un pliegue denominado pliegue salpingo-palatino, y a nivel del borde posterior tenemos otro pliegue que es el pliegue llamado salpingo-faringeo, lo vamos a ver en imágenes, ¿sí? Por detrás del orificio tubárico, por detrás de la trompa de Eustaquio, la pared faríngea presenta una depresión, una fosita, que es la denominada fosita de Rosenmüller, que se va a extender esta fosita hacia la cara posterior de la faringe. Lo vamos a ver ahora en imágenes, pero para que ustedes vayan entendiendo e interpretando que la configuración interna de la rinofaringe es la que tal vez tiene más accidentes y más estructuras importantes que vamos a tener que estudiar. Entonces, para que vayan incorporando conceptos que ahora vamos a ver en imágenes. Rinofaringe, vamos a tener en el techo la amígdala faríngea o adenoides. A los lados un orificio de base triangular que es el orificio tubárico, la trompa de Eustaquio, que está rodeado por una estructura circunferencial que va a ser la amígdala tubárica, que está limitado por dos repliegues, que el anterior va a ser el repliegue salpingo-palatino y el posterior va a ser el repliegue salpingo-faringio, y que por detrás del repliegue salpingo-faringio hay una fosa, una depresión que va desde la trompa de Eustaquio hasta la pared posterior de la faringe, que se la denomina
fosita de Rosenmüller. Lo vamos a ir viendo ahora en imágenes, vayan incorporando y teniendo esos conceptos en la cabeza. Acá. Bueno, en este video lo vamos a frenar un poquito. Lo que vamos a ver es la anatomía de la orofaringe, un poquito lo que veníamos hablando. Se ve muy bien, esta es una camarita es un estudio con una cámara que le hemos hecho a un paciente. Con la cámara entramos por cavidad oral para ver la cavidad oral, la orofaringe. Lo que están viendo es dorso de la lengua, acá con el puntero láser, pilar anterior de la faringe, úvula, pilar anterior izquierdo de la faringe, pilar anterior derecho. El pilar anterior también lo llamábamos palatogloso, entonces pilar anterior o palatogloso, úvula, pilar anterior o palatogloso izquierdo. Allá se ve el pilar posterior o palatofaringio, que a su vez es uno de los músculos elevadores de la faringe. Y en el medio estamos viendo la fosa amigdalina con la amígdala palatina, que es una de las estructuras del anillo linfático de Waldeyer. Bien, vamos a seguir con el video. Vamos a sacar el puntero láser, seguimos con el video un poquito y lo que estamos viendo entonces es el ingreso de la cámara por la fosa nasal. Están viendo allá al fondo la coana con la adenoides. Adenoides o tonsila faringea es otras de las amígdalas del anillo linfático de Waldeyer. Estamos viendo ahí trompa de Eustaquio, esto es rinofaringe, trompa de Eustaquio con rodete de Gerlach o amígdala tubaria, esa es otra de las amígdalas del anillo linfático de Waldeyer que vamos a ver más adelante. Y ahí vamos a ver también la laringe del paciente, como con la camarita entramos de rino a orofaringe. Lo que están viendo hacia el puntero láser es la epiglotis con la amígdala lingual. Estos son los aritenoides, los repliegues aritenoepiglóticos del paciente. Eso lo van a ver mejor cuando vean laringe el año que viene. Y acá la cámara se detiene en rinofaringe. ¿Sí? Entonces, configuración interna de faringe, vimos rinofaringe, vimos el cabo, vimos las trompas de Eustaquio con los anillos o rodetes de Gerlach, que es la trompa tubárica, vimos el velo del paladar visto desde adelante, vimos cómo de la rinofaringe nos metimos hacia la orofaringe con la epiglotis, la base de la lengua. Bien, con respecto a la cara posterior de la faringe, la cara posterior de la faringe va a estar íntimamente relacionada con la columna vertebral que se encuentra más posterior, ¿no? Entre medio de ambas estructuras, entre medio de la columna vertebral y la faringe, se va a encontrar el espacio retrofaringio. El espacio retrofaringio es un espacio que es de diminutas dimensiones, está copado por tejido celular laxo y algunas estructuras ganglionares, ¿sí? Que va a tener como función el espacio retrofaringio separar la faringe de la aponeurosis prevertebral. Los límites de este espacio retrofaringio van a ser hacia adelante, obviamente, la cara posterior de la faringe. Hacia atrás, la aponeurosis vertebral que se va a encontrar recubriendo los músculos y las estructuras vertebrales. A los lados del espacio retrofaringio van a estar los denominados tabiques sagitales. ¿Qué son los tabiques sagitales? Los tabiques sagitales son dos láminas fibrosas que tienen una dirección en sentido anteroposterior que se reúnen, o que reúnen, mejor dicho, la denominada aponeurosis perifaringea, estructura de la faringe, con la aponeurosis prevertebral que se encuentra recubriendo los músculos y las estructuras vertebrales. ¿Estamos? ¿Por qué es importante para nosotros el espacio retrofaringio? Porque este espacio retrofaringio muchas veces transita procesos infecciosos desde las estructuras de cabeza y cuello hacia el mediastino. Ahora vamos a verlo en una imagen. Y esto puede llegar a ser peligroso para el paciente si una infección no se controla a tiempo. Cuando un proceso infeccioso de cabeza y cuello llega al espacio retrofaringio, del espacio retrofaringio, si uno no toma una conducta sobre ese proceso infeccioso del paciente, la infección va a ir decolando y va a ir directamente hacia el mediastino, que es el espacio que se encuentra entre los dos campos pleuropulmonares hacia los lados, hacia atrás de la columna vertebral y hacia adelante el esternón, y así puede producir una infección grave en el paciente, recordando que en el mediastino encontramos estructuras nobles como el corazón, los grandes vasos, la tráquea, los bronquios fuentes, el esófago, entre otras estructuras. En esta imagen lo que están viendo son dos imágenes de diagnóstico por imágenes, son en realidad tomografías computarizadas. En la imagen de la izquierda lo que están viendo, voy a poner el puntero láser, en la imagen de la izquierda lo que están viendo es una tomografía, un corte axial de una tomografía. Acá están viendo parte del maxilar superior,
maxilar inferior, estas son las ramas ascendentes de la mandíbula, los maceteros con la musculatura pterigoidea hacia adentro. Y están viendo acá orofaringe, columna vertebral, y decíamos entonces que entre los dos órganos se encontraba el espacio retrofaringeo. ¿Sí? Este, en cambio, es un corte sagital, también de una tomografía computarizada. Ambas dos son las denominadas ventanas de parénquima, en la que uno ve mejor las partes blandas del cuerpo. Lo que estamos viendo acá es, bueno, maxilar superior, maxilar inferior, la lengua. Fíjense cómo se ve el hueso hioides. Acá esto es un corte sagital del hueso hioides. Recordemos todas las sensaciones musculares que tiene este hueso. Acá estamos viendo la epiglotis, este cartílago que veíamos que decíamos que en la deglución lo que hace es tapar un poco el orificio faríngeo superior, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es velo del paladar y fíjense cómo rinofaringe, orofaringe con el istmo de las fauces, laringofaringe y la pared posterior de la faringe se separa de la columna con su aponerosis prevertebral a través de este espacio que está pintado en rojo, que como decíamos era un espacio de reducidas dimensiones, ocupado por tejido celular laxo y algunas estructuras ganglionares, que se denomina espacio retrofaringio. Y lo que quiero que vean en esta imagen de la derecha de la pantalla es cómo el espacio retrofaringio se comunica con el mediastino, este espacio que está ubicado a nivel de la zona media del tórax, entre los dos campos pleuropulmonares hacia los laterales, diafragma hacia abajo con una vertebral hacia atrás y esternón hacia adelante, conteniendo a el corazón, los grandes vasos, el conducto torácico, la tráquea con los bronquios fuentes, el esófago, estructuras ganglionares, y por eso cualquier proceso infeccioso que de cabeza y cuello caiga al espacio retrofaringio y a través del espacio retrofaringio llegue al mediastino puede ser grave para cualquier paciente. Con respecto a las caras laterales de la faringe, vamos a dividir la faringe en dos porciones. Hay una parte de la faringe que se va a encontrar a nivel del cuello, a nivel de la porción cervical, que va a tener relaciones importantísimas, esas caras laterales de ese nivel, ya que a nivel del cuello las caras laterales de la faringe están en relación con el paquete vasculonervioso, los grandes vasos del cuello, está en relación con el cuerpo de la glándula tiroides, ¿sí? Y va a estar en relación también con el músculo esternocleidomastoideo. Ahora, hay una porción de la faringe, que es la denominada porción cefálica, que se encuentra superior a la porción cervical, ahora lo vamos a ver en imágenes, que se encuentra que delimita y se encuentra en relación con el denominado espacio maxilofaringio. El espacio maxilofaringio es una estructura importantísima. Es otro espacio en el que pueden producirse procesos infecciosos de gravedad para un paciente. Y ahora lo vamos a ver en imágenes y en algunas imágenes esquemáticas para que ustedes entiendan qué es el espacio maxilofaringio, cómo se delimita y cómo colabora la faringe para delimitarlo. Entonces, con respecto a las caras laterales de la faringe, relaciones de las caras laterales de la faringe, las relaciones de la faringe más superiores van a ser las denominadas relaciones de la porción cefálica de la faringe. Y a esa altura la faringe va a colaborar a formar el denominado espacio maxilofaringio. A nivel más inferior, la faringe va a estar formando parte del cuello y por lo tanto vamos a tener relaciones llamadas de la porción cervical de la faringe, que no van a ser relaciones menos importantes, son relaciones de crucial importancia porque se encuentra en relación con el denominado paquete vasculonervioso del cuello, se encuentra relacionado con el cuerpo de la tiroides y con el, tal vez esta sea la estructura de menor importancia, con el músculo esternocleidomastoideo. Con respecto al espacio maxilofaringio, este espacio que la faringe colabora a formar en su porción más cefálica, podemos decir que es un espacio de forma triangular, es un espacio o una región, si se quiere, de forma triangular, cuya pared interna forma la pared lateral de la faringe. ¿Sí? La pared externa está delimitada por la rama ascendente del maxilar y los músculos que se insertan allí, que cuáles son: por fuera el músculo macetero, uno de los músculos masticadores, y por dentro los músculos pterigoideos, pterigoideo interno y pterigoideo externo, que también colaboran a la masticación. También por fuera colabora en los límites del espacio maxilofaringio la denominada aponeurosis cervical superficial y el músculo esternocleidomastoideo.
La pared posterior de este espacio triangular está limitado por la denominada aponeurosis prevertebral, que a su vez ya la veníamos nombrando porque es uno de los límites del espacio retrofaringeo. No se confundan el espacio retrofaringeo que está por detrás de la faringe del espacio maxilofaringeo que está a los laterales de la faringe. Ahora lo vamos a ir viendo en imágenes para que ustedes lo terminen de entender. A su vez, el espacio retrofaringeo se va a dividir en dos porciones. Una porción más anterior, que la vamos a llamar porción preestiloidea, y una porción más posterior que la vamos a denominar porción retroestiloidea. El contenido de la porción preestiloidea es muy distinto al contenido de la porción retroestiloidea y las relaciones de ambas partes también son totalmente distintas. ¿Qué estructura sirve para hacer esta división del espacio maxilofaringeo? ¿Qué estructura nos produce la división del espacio maxilofaringeo en un espacio preestiloideo y un espacio retroestiloideo? Lo va a hacer llamado el diafragma estiloideo, que es la apófisis estiloides junto con los músculos que se insertan en la apófisis estiloides. Recuerden que la apófisis estiloide es un accidente óseo en forma de gancho que lo que va a tener como función importante, estos accidentes óseos de estas formas siempre sirven para las inserciones de estructuras musculares y ligamentarias. Hay estructuras musculares importantes que se van a insertar en el apófisis estiloides que en conjunto van a formar lo que llamamos diafragma estiloideo y van a permitir entonces limitar o delimitar el espacio maxilofaringeo en un espacio anterior o preestiloideo y un espacio posterior o retroestiloideo. Ahí lo vamos a ver más fácil en algunas imágenes. Entonces, siguiendo con el espacio maxilofaringeo, el diafragma estilio o estiloideo, como más les guste, es un tabique músculo aponeurótico y óseo que se extiende desde la vaina del esternocleidomastoideo hasta la pared lateral de la faringe, ¿sí? La estructura que permite delimitarla es la apófisis estiloidea, que es una estructura ósea, ¿sí? Con los músculos que se insertan allí, que son el estilogloso, perdón, el estiloioideo y el estilofaringeo. ¿Estamos? Así se delimita entonces el espacio maxilofaringeo en dos, en un espacio preestiloideo que como estructuras de importancia va a contener a la parótida y a todo lo que llamamos región paraamigdalina, que ahí lo vamos a ver en imágenes. Y después tenemos un espacio retroestiloideo que es importantísimo porque allí se van a encontrar los grandes vasos del cuello, estructuras ganglionares y nerviosas de importancia. Van a estar los llamados, o los que llamamos nosotros como pares craneales bajos, glosofaringio, vago, accesorio espinal y hipoloso mayor, y se van a encontrar con estructuras vasculares importantes que van a ser carótida interna y yugular interna. ¿Sí? Esas son las estructuras del espacio retroestiloideo, miren si no serán importantes. Ahí lo vamos a ver en algunas imágenes. Esta imagen es para entender un poco lo que veníamos hablando recién de los espacios, ¿sí? Lo que están viendo acá es un corte axial o horizontal de la rama ascendente de la mandíbula con todas las estructuras del espacio maxilofaringeo, preestiloideo y retroestiloideo, ¿sí? Vamos a ir viendo parte por parte qué es cada cosa. Este espacio grande que están viendo acá es cavidad oral hacia adelante, orofaringe hacia atrás, ¿sí? Esto sería orofaringe, ¿por qué? Porque esta estructura mamelonada que van a ver acá es la amígdala palatina, que veíamos en el video hace un ratito. Este músculo que van a ver acá es el denominado pilar anterior, o palatogloso, y este músculo que van a ver acá atrás es el denominado pilar posterior o palatofaringeo. El espacio entre los dos músculos lo vamos a denominar fosa amigdalina, pues justamente allí dentro de lo que es orofaringe se va a encontrar la amígdala palatina, una de las estructuras del anillo linfóide de Waldeyer. Este músculo en forma circunferencial que va a cruzar y atravesar por acá va a ser uno de los constrictores de la faringe, que músculos todavía no hemos hablado porque lo vamos a hablar en un ratito de la clase. Este sería el constrictor superior de la faringe. ¿Hasta ahí estamos? Entonces repetimos. Cavidad oral, orofaringe, este espacio. Esto va a ser el pilar anterior o palato gloso, pilar posterior palatofaringeo, fosa palatina, amígdala palatina, ¿sí?
músculo constrictor superior de la faringe. Por detrás tenemos columna vertebral, músculos prevertebrales, aponeurosis prevertebral, cual dijimos que era el espacio que estaba entre la aponeurosis faringea y la aponeurosis prevertebral, el espacio retrofaringeo, lo están viendo acá. Habíamos dicho hace un ratito que era un espacio que tenía tejido cerebral laxo con algunas estructuras ganglionares, ¿sí? Habíamos dicho que si una infección de cabeza y cuello caía al espacio retrofaringeo, del espacio retrofaringeo se iba al mediastino, ¿sí? Y todo este gran espacio que les estoy delimitando acá va a ser el espacio maxilofaringeo. El espacio maxilofaringeo, entonces, ya hemos dicho que era un espacio triangular. Vamos a dar otra vez los límites. Decíamos que era un espacio triangular cuya pared interna estaba determinado por la pared lateral de la faringe, que es esto que les estoy marcando acá. Pared lateral de la faringe, ¿sí? ¿Estamos? La pared externa es entonces triangular de base posterior. Entonces tiene una pared interna, tiene una pared externa y tiene una pared posterior. La pared interna está dada entonces por el borde lateral de la faringe. La pared interna va a estar dada por la rama ascendente de la mandíbula, que la están viendo acá, con los músculos masticadores que se insertan allí. El músculo externo va a ser el macetero, el músculo interno van a ser los pterigoideos. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, los músculos esternocleidomastoideos que van a ver, van a ser estos músculos que van a ver hacia atrás, van a formar parte también de, van a formar parte también de la pared lateral o del límite lateral del espacio maxilofaringeo, como también la poneurosis cervical superficial, que es esto que van a estar viendo acá. La pared posterior del espacio maxilofaringeo va a estar dada por la poneurosis prevertebral, que la van a estar viendo acá, ¿sí? ¿Estamos? Y por el revestimiento aponeurótico de los músculos externos del cuello, que son el esternocleidomastoideo y los músculos escalenos. ¿Estamos? Entonces, repito, límites del espacio maxilofaringeo. Límite interno en la pared lateral de la faringe, ¿sí? Fíjense que este es el constrictor de la faringe y la poneurosis faringea en blanco más por fuera. Límite posterior va a estar dada por la poneurosis prevertebral, que a su vez limita el espacio retrofaringeo, aponeurosis prevertebral y aponeurosis de los músculos escalenos y esternocleidomastoideos. Límite lateral va a estar dada por la poneurosis superficial del cuello, que la estoy marcando acá, y la rama ascendente de la mandíbula con los músculos que se insertan allí, hacia exterior macetero y hacia adentro los pterigoideos. Ahora, dijimos que el espacio maxilofaringeo se dividía en dos partes, una parte anterior o era preestiloidea y una parte posterior o retroestiloidea. ¿Quién era la estructura límite entre estos dos compartimentos del espacio maxilofaringeo? El diafragma estiloideo, ¿sí? El diafragma estiloideo estaba formado por la apófisis estiloidea, que acá la ven cortada, y los músculos que se insertan allí, que son los denominados el ramillete de Riolano o los músculos del diafragma estilio, que eran el estilofaringeo, estilogloseo y estiloioideo. ¿Estamos? Estilofaringeo, estilogloseo y estiloioideo. Gracias a este ramillete de Riolano, diafragma estilio o estiloideo, como más les guste, vamos a decir que el espacio maxilofaringeo se divide en dos. En un espacio preestiloideo y un espacio retroestiloideo, ¿sí? El espacio preestiloideo comprende a lo que es la región parotidia, ya que esta es la glándula parótida, ¿sí? Recuerden que la glándula parótida dentro suyo tiene estructuras vasculonerviosas de importancia, que son la carótida externa, la yugular interna y el nervio facial. Fíjense que este es el conducto de Stenon o de Stensen, según los libros viejos, que perfora el músculo buccinador y la bolsa adiposa de Billat para buscar el segundo molar superior y ahí desembocar, ¿sí? También decimos que el espacio preestilio del maxilofaringeo va a tener la región paraamigdalina, que es esta región. Esta es la amígdala palatina y esta es la región paraamigdalina o periamigdalina, como más les guste, ¿sí? Ahora, el espacio retroestilio o retroestiloideo es muy importante porque tiene o contiene al paquete vasculonervioso del cuello. ¿Quién es el paquete vasculonervioso del cuello? La arteria carótida interna, la vena yugular interna que está trayendo toda la sangre de cabeza y cuello hacia el corazón,
va a tener algunos ganglios linfáticos que son de mucha importancia a ese nivel y va a tener los pares craneales denominados los nervios bajos, que son el glosofaringio, el nervio espinal y accesorio, va a tener el nervio vago y va a tener el nervio hipogloso mayor, como también ramas del plexo simpático. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia del espacio retroestiloideo del espacio o de la región maxilofaringea. ¿Estamos? En la próxima imagen vamos a ver un poco lo mismo para repasar de una forma un poco más esquemática. En esta imagen lo que vamos a hacer es repasar un poco lo que vimos en la imagen anterior. Fíjense que la imagen anterior era un corte axial que pasaba bien por el espacio maxilofaringeo para entender cómo eran los espacios preestiloideo y retroestiloideo. En esta imagen lo que estamos haciendo o lo que estamos viendo es un dibujo esquemático que pasa a la altura de la tercera vértebra cervical. Fíjense que por detrás están los músculos del dorso, como el trapecio, y por delante están los músculos prevertebrales, los cuales se encuentran envueltos en la vaina prevertebral, ¿sí? O en la aponeurosis prevertebral, como más les guste. En la imagen anterior veíamos al espacio orofaringeo con el espacio paramigdalino. En esta imagen esquemática lo que estamos viendo es el constrictor superior de la faringe, la lengua hacia adelante, y a ambos lados lo que vamos a ver es la glándula parótida con los elementos vasculonerviosos que contiene en su interior, que son la carótida externa, la yugular externa y el nervio facial. Vamos a ver que por detrás del constrictor de la faringe va a estar el espacio retrofaringeo. Repito, no me canso de repetirlo porque así es como mejor uno entiende las cosas. El espacio retrofaringeo es este espacio con tejido laxo y ganglios que se encuentra entre la aponeurosis faringea hacia adelante y la aponeurosis vertebral hacia atrás, ¿sí? Entre faringe y entre columna vertebral. El espacio maxilofaringeo, entonces, repetimos los límites. Límite es un espacio triangular cuyo límite interno es la faringe con su aponeurosis faríngea, la pared lateral de la faringe. Su límite externo era la rama ascendente de la mandíbula o maxilar inferior junto con el masseter osteoideus, que eran los músculos masticadores que se insertan allí. El límite posterior estaba dado por la aponeurosis prevertebral y por las aponeurosis y los músculos escalenos y esternocleidomastoideos. Y aparecía el ramillete de Rolano o diafragma estilio, dado por la aponeurosis, dada por la apófisis estiloideus y los músculos que se insertan, que era el estilofaringio, el estilogloso y el estiloioideo. Y también hay una de las ramas del digástreo que se inserta allí, que me dividían al espacio maxilofaringeo en espacio preestiloideo y un espacio retroestiloideo. El espacio preestiloideo contenía a la región parotidia y a la región para o periamigdalina, que acá no está dibujada, y el espacio retroestiloideo contenía los grandes vasos del cuello y a las estructuras de pares craneales importantes, como eran la carótida interna, la yugular interna y estos 4 pares craneales que eran el glosofaringio, el nemogástrico, el espinal, el hipogloso mayor y ramitas del plexo simpático. ¿Sí? Fíjense que no es nada complejo entender espacio maxilofaringeo, que es un espacio muy importante que van a tener que entender bien cuando estudien otorrino, allá en cuarto año, cuando lleguen a cuarto año. Espacio retrofaringeo, espacio para o periamigdalino, que no está dibujado acá, pero sí en la diapositiva anterior. Espacio maxilofaringeo, preestiloideo, retroestiloideo. Son espacios de crucial importancia a entender cuando estudian infecciones de cabeza y cuello, infecciones odontológicas, infecciones de las amígdalas palatinas, las anginas complicadas, porque son infecciones que van decolando por los espacios del cuello, llegando al espacio retrofaringeo y terminando en cuadros complejos como medias tinitis cuando el cuadro no es diagnosticado y tratado a tiempo. Vamos a ver que esta tiene 4 capas, que de más superficial a más profundo, de afuera hacia adentro, son la aponeurosis perifaringea, la capa muscular, que esta vez su capa más importante. Ahora vamos a ir hablando cómo clasificamos los músculos de la faringe en constrictores elevadores, importantísimos para el fenómeno de la deglución. Después tenemos la aponeurosis intrafaringea, que la van a encontrar en algunos libros como la conocida submucosa. Y finalmente la mucosa faríngea, ¿sí?
respecto a la aponeuritis faríngea, que sería la capa más externa, más superficial de la faringe, podemos decir que cubre las caras posteriores y laterales de la faringe. Es la hoja más superficial y la hoja más externa, es la que cubre justamente a los músculos faríngeos. Y de ella van a partir los tabiques sagitales del órgano, que eran esos tabiques que hablábamos previamente, los denominados tabiques de la faringe, aletas de la faringe, que hablábamos previamente hace un ratito en unas diapositivas anteriores. Respecto a la capa muscular es importantísima para que la faringe cumpla una de las funciones más importantes que tiene, que son justamente la de la deglución. Clasificamos los músculos de la faringe en dos grandes grupos, en los elevadores de la faringe, que son el estilofaringeo o el faringoestafilino, y los músculos constrictores de la faringe, que son el superior, medio e inferior. Los músculos constrictores se caracterizan por tener una dirección oblicua y transversal de sus fibras, es decir, que tienen la función como de abrazar a la faringe. Son tres músculos, como decía anteriormente, que son el superior, medio e inferior, y estos músculos como que se ubican de forma suprayacente uno con el otro, es decir, que se imbrincan uno sobre otro, siendo de esta manera el músculo constrictor medio el que cubre parte del constrictor superior, y a su vez el constrictor medio es cubierto por el constrictor inferior. Es decir, como que se imbrincan uno sobre otro y se superponen. Entonces tenemos el más superior, que es el constrictor superior, que se encuentra tapado en cierta medida por el constrictor medio, y a su vez el constrictor medio se encuentra tapado por el constrictor inferior. En esta imagen lo que estamos viendo son justamente los músculos de la faringe. Estamos viendo claramente los músculos constrictores que cubren todo el órgano. Vemos exactamente cómo se imbrincan unos sobre otros, como les decía yo anteriormente. Así, el constrictor superior se encuentra recubierto en cierta medida por el constrictor medio, y el constrictor medio a su vez se encuentra recubierto por el constrictor inferior. Estamos viendo también algunos de los músculos elevadores. Este músculo es el estilofaringeo, que están viendo acá. Ese es uno de los músculos elevadores de la faringe. A la derecha vamos a tener una imagen cadavérica en la que se han sacado las estructuras más superficiales para que ustedes puedan ver los músculos de la faringe. Y así tenemos constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior y el estilofaringeo, que es uno de los músculos elevadores. Con respecto al constrictor superior, fíjense que es el más superior de los tres músculos. Una de sus inserciones proximales más importantes está dada a nivel del borde posterior y el gancho de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides, que no lo estamos viendo acá. También se va a insertar a nivel del ligamento pterigomaxilar, que nace de esa apófisis pterigoides. Ese ligamento pterigomaxilar lo va a separar este músculo del músculo buccinador, que es el músculo que nos permite hacer la insuflación de las mejillas, ¿sí? El músculo entonces constrictor superior se va a continuar a través de los bordes laterales de la lengua, va a colaborar en la formación del músculo faringogloso de la lengua, ¿sí? Y estos fascículos musculares se van a dirigir hacia atrás en forma transversal, por lo menos los fascículos más superiores, ¿sí? Y van a ser los fascículos más inferiores un poco oblicuos, para unirse en la línea media, en este rafe medio que estamos viendo acá, para relacionarse con el músculo constrictor contralateral. Con respecto al músculo constrictor medio, por delante se va a insertar, este sería constrictor medio, por delante se va a insertar en lo que es el hueso hioides, en su asta mayor o en su cuerno mayor por lo menos. De ahí el músculo se va a ir hacia atrás, ensanchándose y adquiriendo una forma de abanico, terminando nuevamente en el rafe medio para relacionarse con las fibras musculares contralaterales. Cubre parcialmente al músculo constrictor superior, como yo decía anteriormente, cada constrictor imbrinca, cubre el constrictor predecesor. Y con respecto al constrictor inferior, que es este gran músculo que están viendo acá, este músculo va a nacer de la superficie externa del cartílago tiroides, que es un cartílago de la laringe, que forma la llamada vulgarmente nuez de Adán. Las fibras se van a dirigir oblicuas hacia atrás en busca de la faringe,
¿sí? Y como todos los músculos constrictores, se van a unir las fibras en forma de oblicuas, un gran abanico, en un rafe medio, imbrincando y cubriendo en forma superficial al constrictor medio. Entonces, constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior. Los músculos elevadores van a ser el músculo estilofaringeo, que lo están viendo acá, estilofaringeo. Con respecto a los músculos elevadores, vamos a tener entonces el músculo estilofaringeo, que lo están viendo acá, y después tenemos el músculo faringostafeíno, que no va a ser la mejor imagen para verlo. Lo vamos a ver mejor cuando hablemos de velo de paladar blando, porque el faringostafeíno es uno de los músculos que ocupa el espesor del pilar posterior del velo del paladar. Contribuyendo a formar la fosa amigdalina que veíamos anteriormente. El estilofaringeo es un músculo que se va a desprender de la parte interna de la base de la apófisis estiloides, ¿sí? Desde ahí se va a dirigir hacia abajo y hacia adentro y va a penetrar a la pared faríngea pasando entre el constrictor superior y el constrictor medio. ¿Estamos? Después se va a abrir en abanico dentro de la musculatura faríngea. Algunas de sus fibras va a terminar en la parte lateral de la faringe, mientras que las otras más anteriores se van a desparramar a nivel de los cartílagos laringeos, en la epiglotis, a nivel del cartílago tiroides y a nivel del cartílago cricoides. Entonces, estilofaringeo, músculo que se desprende de la base de la apófisis estiloides, se dirige en forma de abanico, perdiéndose en el espesor de la faringe entre el músculo constrictor superior y constrictor medio, y algunas fibras más anteriores se van a dirigir e insertarse en los en los cartílagos de la laringe, que van a ser el cartílago tiroideo, cartílago cricoideo y cartílago epiglótico. Repito, el faringostafilino, que es el otro músculo elevador de la faringe, se va a encontrar formando parte del espesor del pilar posterior del velo del paladar, y por lo tanto lo vamos a ver en más profundidad en velo del paladar y no lo vamos a ver en estos cortes exactamente. Esta es una imagen con un corte sagital en la que vamos a estar viendo fosa nasal, coana, faringe. Le han disecado su mucosa para que ustedes vean las estructuras musculares. Fíjense que bien se ve la trompa de Eustaquio a ese nivel, tiene un poquito de fibrocartílago recubriendo la trompa, es una estructura de fibrocartílago muscular. Fíjense que se ve el velo del paladar, estamos viendo cavidad bucal y se ha resecado lo que es el istmo de las fauces para que ustedes puedan ver bien las estructuras. Hueso dioides, acá tenemos laringe, y lo que estamos viendo es constrictor superior de la faringe, constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior, el músculo estilofaringeo, ¿sí? Estilofaringeo, y no estaríamos viendo bien porque está disecado el faringostafilino, que es el pilar posterior del velo del paladar. Bien, esta es otra imagen esquemática en la que ustedes están viendo el constrictor superior, ¿sí? Imbrincado sobre él tenemos el constrictor medio, imbricado sobre el constrictor medio tenemos el constrictor inferior, ¿sí? Tenemos el estilofaringeo, músculo estilofaringeo, que va de apófisis estiloides a perderse en el espesor de la faringe. ¿Estamos? Otra imagen cadavérica en la que se ve constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior, imbrincados uno sobre el otro, estilofaringeo, que va desde la apófisis estiloides hacia el espesor de la faringe, por lo menos sus ramos más posteriores, mientras que los ramos más anteriores se van a dividir y van a dar algunas sensaciones musculares en cartílago epiglótico, acá no lo estoy viendo, cartílago tiroides y cartílago cricoides. Esta es una imagen cadavérica, es una disección en la que se han pintado los constrictores, constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior y estilofaringeo viniendo de apófisis estiloides. Con respecto a la capa considerada por algunos libros como submucosa o aponeurosis intrafaringea, podemos decir que es una túnica fibroconjuntiva que se interpone entre la capa muscular, que va a ser más externa a todos estos músculos que veíamos anteriormente, y la capa mucosa, que es la capa más profunda. Superiormente, esta aponeurosis es muy resistente, le da parte de estructura y esqueleto a la faringe.
Superiormente se inserta específicamente a nivel de la base del cráneo. A los lados va a insertarse a nivel de las alas menores de las apófisis pterigoides, de las apófisis pterigoides del esfenoides. Se va a insertar también en el hueso hioides. Recordábamos entonces que este era un hueso que no se encuentra articulado con el resto del esqueleto como conocemos las articulaciones en líneas generales, sino que se va a adaptar al resto del esqueleto gracias a las inserciones musculares y ligamentosas que tiene. Y también la aponeurosis intrafaringea se va a insertar a cartílagos de la laringe como son el cartílago tiroides, que le da estructura a la llamada vulgarmente nuez de Adán, y el cartílago cricoides, que se encuentra inferior al cartílago tiroides. Es decir, que la aponeurosis intrafaringea va a ser una estructura fibroconjuntiva gruesa, resistente, que le va a dar a la faringe parte de su sostén. Y fíjense las sensaciones que tiene. Superiormente se inserta en la base del cráneo, ahora vamos a ver la línea de inserción que tiene, e inferiormente se inserta a los lados, e inferiormente se insertan las alas menores de la apófisis pterigoides, en el hueso hioides y en cartílagos de la laringe, tiroides y cricoides, ¿sí? Por arriba va a exceder el borde superior del constrictor superior, fijándose en la base del cráneo. Y por debajo va a tener estas inserciones que les decía anteriormente a nivel de estructuras óseas, como la apófisis pterigoides, como el hueso hioides, y estas estructuras cartilaginosas como son el cartílago tiroides y el cartílago cricoides de la laringe. En esta imagen lo que estamos viendo es la inserción que va a tener la aponeurosis intrafaringea a nivel de la base del cráneo. Como decía yo anteriormente, la aponeurosis intrafaringea va a exceder los límites superiores del constrictor superior a tal punto que se va a insertar en la base del cráneo. ¿En qué parte de la base del cráneo se va a insertar? A la altura de la apófisis basilar del hueso occipital. Y acá ustedes van a tener occipital, estos son los cóndilos del occipital, el foramen magna, y la línea punteada es la inserción a nivel de la apófisis basilar del occipital de la aponeurosis intrafaringea, o la considerada por algunos otros libros como submucosa. Respecto a la mucosa no hay demasiadas cosas para decir, es una mucosa que suele ser relativamente lisa, acompañan todos los accidentes que tiene la configuración interna de la faringe, por lo tanto presenta algunos relieves, y para terminar de entender la mucosa y ver todos los repliegues y todos los accidentes y fosas que genera, tenemos que estudiar configuración interna de la faringe, en donde la mucosa se va a mostrar un poco irregular, se va a mostrar irregular en los sitios de la faringe en los que están las estructuras de anillo linfoide de Waldeyer. Se va a mostrar con depresiones generalmente en la rinofaringe, ya que en la rinofaringe tenemos la fosita para la trompa de Eustaquio, tenemos los repliegues anterior y posterior de la fosa de Eustaquio, que era el salpingo faringio y el salpingo palatino. Después vamos a tener la fosa de Rosenmüller, que está por detrás del salpingo faringio, es decir, que son esos sitios, una mucosa relativamente lisa, pero hay sitios en donde la mucosa tiene algunos accidentes, algunos relieves que son compatibles con todo lo que hemos estudiado de configuración interna de faringe. Con respecto a la vasculatura, los vasos y nervios de la faringe, en líneas generales, la irrigación arterial de la faringe proviene de una arteria conocida como faringe ascendente, que es rama de la arteria facial. También hay otras arterias que se encuentran colaborando en la irrigación de la faringe, que son la arteria pterigopalatina, la arteria tiroidea superior, pero en líneas generales la irrigación de la faringe proviene de la arteria faringea ascendente, que a su vez es rama de la arteria facial, que a su vez es rama de la arteria carótida externa. Son arterias que no tienen un calibre tan importante como puede tener la carótida externa, pero son arterias que tienen mucha presión sanguínea, ¿sí? Son arterias que llevan irrigación a estructuras de cabeza y cuello. Entonces, en líneas generales, irrigación arterial de faringe está dado gracias a la arteria faringe ascendente, rama de la arteria facial, a su vez rama de la arteria carótida externa. Con respecto a los plexos venosos, son los denominados plexos venosos perifaringios. Con respecto a la inervación de la faringe, está dada en líneas generales por el plexo faringio, que está constituido por ramos del noveno par craneal del glosofaringio, ramos del nervio vago o décimo par craneal, y a su vez el plexo faringio está constituida por algunos ramos del sistema nervioso autónomo simpático.
Con respecto al drenaje linfático de la faringe, los ganglios faringeos van a drenar a los ganglios denominados retrofaringeos y subesternomastoideos. Con respecto a velo de paladar es una estructura que se encuentra, es lo que llamamos el paladar blando, es una estructura músculo-membranosa que forma un tabique entre la naso y la orofaringe en el momento de la deglución. Tiene íntimas relaciones con la faringe, inclusive contribuye a formar el istmo de las fauces, que es el orificio entre cavidad bucal y orofaringe. La bóveda palatina es lo que llamamos paladar duro, el velo del paladar es el paladar blando, son una serie de músculos que se desprenden del borde libre de la bóveda palatina. Tiene una longitud de aproximadamente 4 centímetros, tiene un ancho de 5 centímetros y un espesor de 1 centímetro. Su borde anterior se continúa con la bóveda palatina, con el borde libre de la bóveda palatina. Y el borde libre del paladar blando o su borde posterior presenta una prolongación muscular que le vamos a conocer como úvula. Este grupo de músculos se encuentran cubiertos en su capa más externa por una capa fibrosa, que sería como una aponeurosis que tiene esta estructura. Presentan en el medio una capa muscular media que es muy importante, es muy gruesa, y finalmente recubriendo esta capa muscular se encuentra la mucosa, ¿sí? En estado de reposo habitualmente el velo del paladar se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia atrás, ¿sí? Pero digamos, en ese momento vamos a encontrar que presenta una cara superior, una cara inferior y va a presentar 4 bordes. Es una estructura que tiene forma cuadrangular. Ahora, puede pasar que en el momento en que no está en reposo el velo del paladar se tensione, los músculos colaboren a tensionarlo y forme un tabique entre orofaringe y nasofaringe, ¿sí? Básicamente hay 2 estructuras que son muy importantes a nivel del velo del paladar y que son los denominados pilares del velo del paladar, que son los pilares anteriores y los pilares posteriores. Ya los vamos a ver mejor en imágenes en breve. Los pilares anteriores se extienden por la cara anterior del velo del paladar hasta la lengua, y esos músculos que se encuentran en el espesor del pilar anterior se les denomina palatoglosos. Después tenemos pilares posteriores que se continúan hacia abajo y hacia afuera por el borde posterior del velo del paladar y terminan en las paredes laterales de la faringe. Estos músculos, los músculos que se encuentran en el espesor del pilar posterior, los vamos a conocer como palatofaringeo o faringostafilino, y no solo es el pilar posterior del velo del paladar, sino que también es uno de los músculos elevadores de la faringe, como veíamos anteriormente. Entre los 2 pilares se va a formar una fosa, que es la denominada fosa amigdalina, en la que va a estar la amígdala palatina. 2 elementos importantísimos de defensa que forman el anillo linfático de Waldeyer, que ya en breve vamos a hablar de ello. Con respecto a los músculos del velo del paladar, que tal vez son la parte más importante de la estructura del paladar blando, son 5 músculos, obviamente son pares, a cada lado vamos a encontrar 5 músculos, son 10 en total porque son pares. Estos 5 músculos van a ser el peristafilino externo, el peristafilino interno, el palatoestafilino, el faringoestafilino, que es el músculo que se encuentra en el espesor del pilar posterior, a su vez es uno de los músculos elevadores de la faringe, y el glosoestafilino, que es uno de los músculos que se encuentra en el espesor del pilar anterior de velo del paladar, ¿sí? Los pilares entonces, como les decía anteriormente, son 2. Tenemos 2 pilares anteriores y 2 pilares posteriores, a la derecha y a la izquierda, que delimitan entre sí la fosa amigdalina. Los pilares anteriores presentan en su espesor el músculo glosoestafilino y los pilares posteriores presentan en su espesor el músculo faringostafilino, músculo a su vez elevador de la faringe, ¿sí? Diciendo algunas cosas rápidas de estos músculos y en breve lo vamos a ver en imágenes. El peristafilino externo es un músculo que hacia arriba se inserta en la fosa pterioidea, ¿sí? Es decir, en la fosa que se forma entre las 2 alas de la apófisis pterioidea, del ala externa y del ala interna, ¿sí? Por fuera, el peristafilino se va a insertar en la trompa de Eustaquio.
También se va a insertar en algunos fascículos a nivel de el gancho externo de la trompa. Y esto es importante porque estas inserciones permiten que este músculo tenga conducta sobre la trompa de Eustaquio, no solo sobre el paladar, sino que también al insertarse sobre el rodete de la trompa de Eustaquio va a tener funcionalidad sobre la trompa. Entonces, peristafilino externo, inserciones proximales, se va a insertar a nivel de la fosa de las alas pterigoideas perdón, se va a insertar en la fosa de la apófisis pterigoides, es decir, la fosa que se forma entre las dos alas, a la externa y la interna de la apófisis pterigoides, y también se va a insertar a nivel por fuera de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Esa es la inserción proximal del peristafilino externo. La inserción distal, estas fibras musculares van a converger en forma de abanico hacia un tendón común que se va a terminar insertando a nivel del velo del paladar, ¿sí? Entonces, inserción proximal, repito, fosa de la apófisis pterigoides, también se inserta a nivel de la trompa de Eustaquio, el rodete de la trompa de Eustaquio, y las fibras convergen hacia formar una especie de tendón que se termina insertando a nivel del paladar, a nivel de la aponeurosis palatina, ¿sí? Ahora, el peristafilino interno. El peristafilino interno es un músculo que está situado habitualmente bajo la mucosa, por dentro del peristafilino externo, ¿sí? Del que está separado por arriba por la trompa de Eustaquio y por abajo por los fascículos superiores del constrictor superior de la faringe. ¿Cuáles son sus inserciones proximales? Por arriba se inserta a la altura del peñasco, es decir, de la porción petrosa del temporal. Y también se va a insertar a nivel de la trompa de Eustaquio. Desde allí las fibras se van a dirigir a buscar su inserción distal, que la inserción distal va a ser en forma de abanico, buscando un tendón común, insertándose en la aponeurosis palatina, igual que el peristafilino externo. Entonces, repito las inserciones del peristafilino interno. Es un músculo que se encuentra ubicado inmediatamente por debajo de la mucosa. Está por dentro del peristafilino externo, separado del mismo arriba por la trompa de Eustaquio y abajo por los fascículos superiores del músculo constrictor superior de la faringe. Las sensaciones proximales se dan en mayor medida a la altura del peñasco, de la porción petrosa del temporal. Algunas fibras musculares se van a dirigir a el cartílago tubario, al suelo membranoso de la trompa de Eustaquio, pero en líneas generales el grueso de fibras se va a insertar en el peñasco. Las sensaciones distales, al igual que el peristafilino externo, van a estar dadas a la altura de la aponeurosis palatina. El palatostafilino. ¿Qué pasa con el músculo palatostafilino? Es un músculo muy pequeño, longitudinal, que se encuentra encima de la aponeurosis palatina, ¿sí? Que se extiende desde la espina nasal posterior hasta la punta de la úvula. Es el músculo que contribuye a formar la úvula, ¿sí? Y ahora vienen los dos pilares, el faringostafilino y el osostafilino. El faringostafilino es el pilar posterior, es un músculo que lo vamos a encontrar insertado arriba a través de 3 vientres o 3 manojos distintos a lo largo de la aponeurosis palatina, la apófisis pterigoides y la trompa de Eustaquio. Esas van a ser las 3 inserciones proximales. Inferiormente termina a la altura termina a través de 2 fascículos, uno que se lo denomina fascículo tiroideo porque se termina insertando uno de los cartílagos de la laringe, ¿sí? Que es el cartílago tiroideo justamente, y el otro fascículo se le denomina faringio porque se inserta en la pared posterior de la faringe. Ahora lo vamos a ver todo en imágenes. Y el músculo glosostafilino es el músculo que se encuentra en el espesor del pilar anterior del velo del paladar. Se extiende desde la cara inferior de la apófisis palatina, ¿sí? A los bordes laterales de la lengua. Con respecto a la mucosa del velo del paladar, es una mucosa que recubre las dos caras del velo, la cara superior y la cara inferior, y termina replegándose a nivel del borde libre del velo del paladar. Ahora vamos a ver todo lo que estuvimos hablando de los músculos, pero en imágenes para que ustedes terminen de repasar las inserciones. En esta imagen estamos viendo los músculos del velo del paladar. Estamos viendo el músculo elevador del velo del paladar o peristafilino interno, que como función va a tener justamente llevar el velo del paladar hacia arriba durante la deglución y hacer un tabique entre rino y orofaringe. El peristafilino externo se ha extraído para que ustedes puedan ver el peristafilino interno, no lo vamos a ver en esta imagen.
Entonces, el peristafieno externo lo vamos a ver. El peristafieno externo, la función que tiene es tensar el velo del paladar y abrir la trompa de Eustaquio que la están viendo acá arriba. Este músculo es el palatofaringeo, el músculo que se encuentra en el espesor del pilar posterior del velo del paladar. Y este músculo que están viendo acá es el considerado ula, que es el palatostafino que nombrábamos recién. Con respecto al anillo linfático de Waldeyer, se puede decir que es una estructura circular de tejido linfoideo localizado predominantemente en las 3 porciones de la faringe. Se encuentra constituido por 6 acúmulos de tejido linfoideo, que son las 6 amígdalas, conocidas como lingual, faringe o adenoides, palatinas, tubáricas, y folículos que no tienen un tamaño tan importante como estas 6 amígdalas que se encuentran diseminadas, sino son folículos de menor tamaño, que se encuentran diseminados en forma difusa en toda la pared faríngea a nivel submucoso. Actualmente se puede considerar que el anillo linfático de Waldeyer es un tejido que tiene características inmunológicas que son únicas. Se lo puede encontrar en algunas bibliografías como el tejido linfoideo asociado a la nasofaringe, el NALT, como sería el MAL, que es el tejido linfoideo asociado a las mucosas. Su importancia no solo radica en la inmunidad local, sino que también radica en la inmunidad sistémica. Si bien está presente en forma difusa a lo largo de toda la pared faríngea, hay algunos acúmulos linfáticos que son anatómicamente notorios, que son de mayor tamaño, que son estas 6 amígdalas que nombraba recién, o también llamadas tonsilas. Las van a encontrar así en algunos otros libros. La forma y localización de este tejido tiene una función protectora importantísima, ya que es la primera línea de defensa entre los patógenos extraños externos que pueden ingresar por vía aerodigestiva, que no es cosa para nada menor. En la próxima imagen vamos a detallar un poquito cada una de estas amígdalas, cada una de estas estructuras, una por una. Con respecto a las amígdalas palatinas, son tal vez las de mayor tamaño, son las más voluminosas de todos estos acúmulos que yo venía hablando recién. ¿Dónde los vamos a localizar? ¿Dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar en la fosa amigdalina. La fosa amigdalina es esta fosa que se encuentra limitada hacia adelante por el pilar anterior o palatogloso y por detrás por el pilar posterior o palatofaringeo, que a su vez el pilar posterior palatofaringeo o faringostafilino es uno de los músculos elevadores de la faringe que nombrábamos anteriormente. Externamente, es decir, el límite externo de esta fosa amigdalina donde se ubican las amígdalas palatinas es el constrictor superior de la faringe. Tienen la particularidad de que en cuanto a su configuración externa son bastante irregulares, presentan abundantes depresiones que las vamos a llamar y las vamos a considerar criptas, ¿sí? Son invaginaciones, son como depresiones, fosas. Dentro de esas criptas se producen habitualmente la mayor cantidad de reacciones inmunológicas locales de la amígdala y es en esas criptas en las que habitualmente encontramos justamente las placas bacterianas, las placas pultáceas de las angina o de las faringoamigdalitis bacterianas, que son tal vez una de las patologías más famosas con las que cursan estas amígdalas. Después tenemos la amígdala faríngea, o también llamada tonsila adenoidea o tonsila faríngea. Se va a encontrar ubicada a nivel del techo de la nasofaringe. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de pared postero superior o de techo de faringe? Decíamos que era muy irregular porque tenía esta estructura mamelonada, que era la tonsila. Se la va a encontrar entonces en el techo de la nasofaringe. O, como decimos los otorrinos, en el techo del cabo. Es un tejido que no está tan definido, tan encapsulado como la amígdala palatina, ya que la amígdala palatina presenta una cápsula, presenta una cápsula bien definida que está revestida por epitelio estratificado. En el caso de la amígdala faríngea, no, la amígdala faríngea no tiene una cápsula que la defina, que la organice, entonces es un tejido más difuso que se encuentra diseminado a nivel del techo de la nasofaringe, ¿sí? Y tiene la particularidad de que en algunos pacientes, principalmente en los niños, se encuentra hipertrofiada, aumentada de tamaño, y como se encuentra en una zona estratégicamente ubicada de la nasofaringe, cuando aumenta de tamaño obstruye las coanas, generando en los pacientes cuadros de insuficiencia ventilatoria nasal, como veíamos en la fibroscopía que yo les mostré al inicio. Ahora lo vamos a ver igualmente en una imagen siguiente. Es por eso que algunos pacientes requieren la cirugía de esta amígdala para poder ventilar bien sus fosas nasales.
Después tenemos las amígdalas tubáricas, que son tal vez las de menor tamaño, son también llamadas amígdalas de Gerlach. Se encuentran rodeando el orificio de la trompa de Eustaquio, tienen forma de rodete y por eso que se las denomina rodetes de Gerlach. Son las que se encuentran protegiendo tal vez el ingreso de gérmenes al oído medio. Recuerden que la trompa de Eustaquio comunica renofaringe, cabo nasofaringe con caja del tímpano. Y finalmente tenemos la amígdala lingual. Las amígdalas lingual se encuentran ocupando la base de la lengua y la valécula, que es el espacio que se encuentra entre la lengua y la epiglotis, ¿sí? Y tiene un tamaño hipervariable. Hay pacientes que tienen amígdalas linguales de menor tamaño y pacientes que tienen amígdalas linguales de mayor tamaño. Esta imagen lo vamos a activar el puntero láser para que ustedes vean todas las amígdalas que veníamos hablando hasta recién. En esta imagen lo que estamos viendo es a nivel superior izquierdo las amígdalas palatinas dentro de la fosa amigdalina. Estas son amígdalas que se encuentran hipertrofiadas, es decir, se las va a encontrar aumentadas de tamaño. Fíjense, como les decía yo previamente, las amígdalas palatinas se las encuentran en la fosa palatina, que las voy a encontrar entre el pilar anterior o palatogloso de la faringe y el pilar posterior o faringo estafilino o palato estafilino, que se encuentra a nivel posterior, que a su vez es uno de los músculos elevadores de la faringe. Las amígdalas palatinas son organizadas, están cubiertas por una cápsula, tienen estas depresiones, estos orificios que los conocemos como criptas, que son las zonas en las que mayor procesos inflamatorios tiene la amígdala. Estas son amígdalas que están aumentadas de tamaño, lo ideal sería que las amígdalas no sobrepasen el pilar anterior. Estas son amígdalas que se encuentran aumentadas de tamaño, son unas amígdalas que llamamos los otorrinos como grado 3, son amígdalas que están aumentadas de tamaño. La imagen que estamos viendo por debajo es una fosa nasal vista con un fibroscopio, con una camarita que ingresó por la nariz. Esto es fosa nasal izquierda y me doy cuenta porque tengo el tabique, entonces esta va a ser la pared lateral nasal. El tabique está hacia la línea media, hacia interno, y la pared lateral nasal está hacia externo, entonces es una fosa nasal izquierda. Este orificio que voy a encontrar acá es la coana, ¿sí? Y hacia profundidad voy a estar viendo el cavum o la nasofaringe. Esta estructura, este orificio que voy a ver acá es la trompa de Eustaquio, con los repliegues que limitan la trompa de Eustaquio y rodeando la trompa de Eustaquio el rodete de Gerlach o la amígdala tubárica. En esta imagen lo que estoy viendo es la lengua o el dorso lingual, la B lingual con las papilas caliciformes en forma de V con base anterior. La base de la lengua va a tener la amígdala lingual, que es de tamaño variable. La amígdala lingual ocupa base de lengua y parte de la valécula. La valécula es el espacio que está entre la base de la lengua y la epiglotis. Fíjense que tenemos los repliegues glosoepiglóticos, importantísimos para que las dos estructuras, lengua y epiglotis, trabajen conjuntamente durante la dilución, y las valéculas van a ser el espacio entre los tres repliegues glosoepiglóticos, ¿sí? Valécula derecha, valécula izquierda. La valécula, que es el espacio entre epiglotis y lengua, como la base de lengua, van a estar ocupadas por esta amígdala lingual. Y fíjense esta imagen que está muy buena también porque nos permite ver en la fosa amigdalina, la fosa palatina. La fosa palatina, donde están las amígdalas palatinas, que son las estructuras que veíamos anteriormente del anillo linfático de Waldeyer, van a estar limitados adelante por el repliegue o el músculo faringogloso, que es el pilar anterior, el faringo estafilino, que es el pilar posterior, a su vez músculo elevador de la faringe, y la fosa amigdalina con su amígdala palatina en el medio. Y esta imagen que estamos viendo acá es la adenoides, la amígdala lingual, la amígdala que nos está quedando. Ya hablamos de las dos amígdalas palatinas, las dos amígdalas de Gerlach o tubárica, la amígdala lingual, y nos quedaría la sexta amígdala del anillo linfático de Waldeyer, que es la adenoides o la tonsila faringia, que la vamos a encontrar por detrás en el cabo. Fíjense que en esta imagen, en esta imagen inferior, lo que estamos viendo es un cavum con una adenoides muy chiquitita, con un rastito adenoideo, y en esta imagen lo que estamos viendo es un cavum con una adenoides muy grande. Este seguramente sea un niño con una adenoides que puede llegar a veces a generarle algo de molestia. La adenoides debería estar en la pared superior o posterior superior de la faringe, debería ser de pequeño tamaño, pero cuando se hipertrofia, aumenta de tamaño, obstruye la coana y da síntomas de insuficiencia, como puede estar pasando en este niño que tiene una adenoides aumentada de tamaño. Pero fíjense que la adenoides no tiene criptas, no tiene cápsula,
no es tan organizada y es más difusa como si es más organizada en la amígdala palatina. Eso entonces es anillo linfático de Waldeyer o sistema de defensa, sistema inmunológico asociado a la nasofaringe, el NALT. Una de las funciones importantes que tenía la faringe era la de la deglución. Otras de las funciones eran 4 funciones principales que tiene la faringe. Por un lado tenía función ventilatoria, tenía función fonatoria, función inmunológica por todo lo que acabamos de decir del anillo linfático de Waldeyer, y también tenía una función deglutoria que tal vez es el tiempo faríngeo el más importante de la deglución. La deglución es un fenómeno fisiológico bastante complejo. La podemos considerar una acción motora automática que como objetivo va a tener transportar el bolo alimenticio de la boca hacia el esófago para limpiar el tracto respiratorio, ¿sí? Vamos a cuidar el tracto respiratorio con la deglución. Es una actividad neuromuscular compleja que tiene una duración corta, dura de 3 a 8 segundos. Es una actividad muy corta, pero de alta efectividad fisiológica. En ella participan alrededor de 30 músculos y 6 pares craneales que son el trigémino, el facial, el espinal, el nervio vago y el hipogloso mayor, ¿sí? Algunos son algunos son nervios que se van a encargar de la función motora de los músculos de la mímica, de los músculos de la lengua, de los músculos masticadores, ¿sí? De los músculos de la faringe. Otros se van a encargar de la secreción de saliva y van a facilitar la secreción de saliva que va a humedecer el bolo. Otros se van a encargar de colaborar con el gusto, que si bien no está totalmente relacionado con la deglución, es muy importante entender funcionalidad del gusto y fenómeno del gusto para terminar de entender nutrición. Como rasgos generales de deglución se puede decir que de noche deglutimos menos y que deglutimos más al hablar y al masticar, porque esas son funciones que requieren mayor producción de saliva. Es determinante la producción de saliva para que se pueda producir una adecuada deglución. Los adultos mayores producen menos saliva y por ende degluten menos y por eso tienen complicado el mecanismo de la deglución, que esto tal vez pueda ayudar a resolver algunos interrogantes de la última P de nutrición, que justamente habla de adulto mayor. La bibliografía que habitualmente divide a las fases de la deglución en 3 fases, una fase bucal, una fase faríngea, una fase esofágica. Algunas son voluntarias y otras son involuntarias y están totalmente a cargo del sistema nervioso autónomo. A mí me gusta agregar también una primera parte que es la parte preparatoria del alimento. En la primera parte, que es la fase preparatoria, lo que vamos a hacer es preparar los alimentos, mordiéndolos, masticándolos para transformarlos en un bolo homogéneo que facilite la deglución. Este fenómeno ocurre cuando el alimento ingresa a la cavidad oral, se tritura, se mastica, gracias a todos estos fenómenos complejos de la masticación en la que intervienen el trigémino, en la que interviene el facial, en la que intervienen las glándulas salivales, los dientes, las arcadas gingivodentarias, los músculos masticadores, la integridad de la articulación temporomandibular, ¿sí? El alimento se mezcla con saliva, se transforma en un bolo alimenticio de tamaño y consistencia adecuada para que podamos trasladarlo con los movimientos deglutorios hacia la faringe y finalmente el esófago. Durante esta fase, la lengua mantiene el bolo contra el paladar duro y en caso de alimentos sólidos, el alimento generalmente se dispersa hacia los dientes para continuar el proceso de la masticación. Todo este proceso obviamente requiere de una actividad rítmica y controlada para prevenir lesiones de la lengua y lesiones de las partes blandas de la boca. La lengua se eleva hacia el paladar por acción de los músculos digástrico, geniogloso, genioioideo, miloioideo, piso de la boca, mientras que los músculos intrínsecos de la lengua producen la depresión de su dorso para recibir el alimento y dispersar el bolo hacia el resto de la cavidad oral para continuar con su trituración y su mezcla con saliva. Por otro lado, durante esta fase, el paladar blando, por acción de músculos palatoglosos, como ya veíamos anteriormente cuando hablamos de velo de paladar, mantiene en contacto con la base de la lengua para permitir, a su vez, mientras masticamos, la ventilación por fosa nasal. Luego vamos a comenzar el segundo tiempo, que ya es el tiempo bucal, que en algunos libros lo van a encontrar como primer tiempo. Es la fase bucal o la llamada también por otros libros la fase oral. En esta fase, después de que el alimento ha sido preparado por la fase preparatoria, que es la primera fase, el alimento va a ser colocado en una posición adecuada sobre la lengua, ¿sí?
La lengua se va a acoplar sobre el paladar duro y va a iniciar movimientos ondulatorios de adelante hacia atrás para llevar el bolo al fondo de la boca. Esta fase se va a caracterizar por la elevación de la lengua gracias a la acción principalmente del músculo estilogloso, que permite el pasaje del bolo alimenticio hacia la faringe a través de los pilares amigdalinos anteriores, y de esta forma se va a iniciar el denominado reflejo de la deglución, ¿sí? Los receptores para el inicio del reflejo de la deglución se encuentran generalmente localizados en la base de los pilares anteriores, también llamado músculo palatogloso del velo del paladar. También tenemos receptores en la base de la lengua, en la epiglotis, que es este cartílago laringio que se encuentra íntimamente relacionado a la lengua gracias a los repliegues glossoepilóticos, y también los senos piriformes, que son dos estructuras laringias que van a estudiar en profundidad el año que viene. Luego de que es captado el estímulo por estos receptores, se van a iniciar impulsos nerviosos que se van a dirigir por vía aferente hacia los pares craneales hacia los pares craneales 5, 9 y 10, es decir, trigémino, glosofaringio y vago, hacia el centro de deglución, que se va a ubicar o va a encontrarse localizado en el núcleo del tracto seditario y en el sistema reticular del tronco encefálico. Luego de que inicia el reflejo de la deglución, vamos a arrancar con la tercera fase, que es la fase faringea, que tal vez es una de las fases más importantes de la deglución. Una vez iniciado el reflejo de la deglución, el pasaje por la faringe es corto, es rápido, de muy corta duración, no dura más que un segundo y a veces menos. Es un momento de mayor coordinación y actividad muscular en la que se forman parte de estos movimientos los músculos faringeos que habíamos visto en diapositivas previas, los tres constrictores como también los músculos elevadores, ¿sí? Es decir, que este momento es el momento en el que se produce la mayor coordinación y actividad muscular. En este momento la lengua traslada el bolo hacia posterior, el hueso hyoides es traccionado hacia anterior por acción del músculo geniohyoideo y hacia superior por los músculos milohyoideo, estilohyoideo y gástrico, que todos se insertan en el cuerpo del hueso hyoides. Así se produce una presión negativa dentro de la faringe. Esto genera el movimiento de la laringe hacia la base de la lengua, es decir, que la faringe se va a cortar. La lengua desplaza la epiglotis hacia atrás y eso genera el cierre del orificio laringio. Al mismo tiempo, los repliegues aritenoepiglóticos, ¿sí?, que son estructuras que van a estudiar en profundidad el año que viene, producen el cierre de la glotis y eso produce el sostén y produce el cuidado de la vía aérea para evitar que el alimento pase la vía aérea y sí vaya al esófago. La vía aérea inferior en este momento es protegida, por eso es que la tercera fase, la faringea, es tal vez de la dilución la fase más importante, porque requiere, si bien es de corta duración, requiere movimientos muy coordinados de estructuras musculares, no solo estructuras musculares de la faringe, sino que también estructuras musculares de la lengua. Se requiere el ascenso de la faringe y de la laringe para que la epiglotis produzca el cierre laringio, y estructuras laringeas que ustedes todavía no conocen, pero que van a conocer el año que viene, como son las bandas ventriculares, las cuerdas vocales y los repliegues aritenoepiglóticos, que se conocen en conjunto como el esfínter laringio, lo que van a hacer es proteger la vía aérea y en este momento la ventilación se va a detener. A medida que el bolo ingresa a la faringe por efecto de gravedad y de la presión negativa que se va a generar gracias a la contracción de los músculos constrictores de la faringe, el paladar blando a su vez también se pone en contacto con la pared posterior de la faringe y de esta manera genera un tabique entre la nasofaringe y la orofaringe. De esta manera se evita el reflujo nasofaringeo, como puede pasar en algunos momentos en los que no tenemos un buen cierre de la nasofaringe porque justo nos reímos o alteramos el momento de cierre del velo del paladar. Puede ser que alimentos, líquidos pasan a la nasofaringe y salgan por la nariz. Esto normalmente no sucede gracias a una buena contracción coordinada de los músculos del velo del paladar que generan un contacto del velo del paladar con la cara posterior de la faringe y de esta manera se produce un tabique entre la nasofaringe y la orofaringe. De esta forma va a iniciar el último tiempo de la faringe, que es el último tiempo de la dilución, que es el cuarto tiempo, que es el tiempo esofágico. En este momento la dilución ya va a ser involuntaria, se va a encontrar a cargo del sistema nervioso autónomo.
Su punto final, el punto final de el bolo alimenticio va a ser la unión gastroesofágica. Recuerden que ya a nivel del estómago, con los cambios que se van a producir en el estómago, el bolo alimenticio va a adquirir otro nombre. Pero en definitiva, la función de la cuarta etapa de la dilución es conseguir que ese bolo alimenticio ingrese al esófago. Entonces ahí se va a iniciar la última etapa o la cuarta parte. La fase esofágica entonces se encuentra totalmente a cargo del sistema nervioso autónomo a través de los nervios neumogástricos o vagos y de los plexos simpáticos cervicales y torácicos. Durante la inspiración el movimiento del bolo aumenta, mientras que la presión positiva durante la expiración enlentece el pasaje del mismo. ¿Sí? Como les decía anteriormente, el punto final del bolo alimenticio va a ser la unión gastroesofágica, ya que en el estómago el bolo va a recibir una serie de sustancias que van a cambiar sus características y va a dejar de llamarse bolo alimenticio para adquirir otro. Bueno, este video es lo que llamamos video de dilución. Es un estudio que le hacemos a aquellos pacientes que sospechamos que tienen algún problema en alguno de los momentos fisiológicos de la dilución. Recuerden que habíamos dicho que la dilución era un momento en el que había una coordinación muy específica de 30 músculos, en la que intervenían 6 pares craneales. Entonces, la dilución es un fenómeno muy delicado desde el punto de vista fisiológico. ¿Puede alterarse alguna de estas partes de la dilución que veníamos estudiando hasta recién? Claro que puede alterarse. Puede haber fenómenos orgánicos como tumores, como anomalías de las estructuras musculares o de las estructuras faríngeas, esofágicas y bucales que puedan alterar la dilución. Puede haber fenómenos nerviosos que favorezcan una alteración de la dilución, como puede ser una alteración de los pares craneales, como puede ser un fenómeno neurológico secundario a un ACV, a un traumatismo de cráneo, que pueda hacer que un paciente tenga alterada su dilución. Cuando se altera la dilución, básicamente los fenómenos que se van a ver es una alteración de esta armonía fisiológica que tiene que tener la dilución y los alimentos, digamos, el fin máximo de la dilución es el final de la dilución es conseguir que los alimentos vayan al esófago y evitar que los alimentos pasen en la vía aérea. Recuerden que la faringe, que tal vez uno de los temas más importantes de la dilución, es la denominada encrucijada anatómica. ¿Qué pasa si los alimentos y la dilución, en vez de pasar a la vía digestiva por un mal mecanismo fisiológico de dilución, pasan en la vía aérea? Eso puede tener repercusiones en el paciente desde el punto de vista sistémicos, puede generar infecciones de su vía inferior como neumonías por broncoaspiración. Entonces estos estudios, como el que están viendo acá, que es una videodilución, muchas veces los pedimos ante sospecha de anomalías en este mecanismo tan delicado fisiológico que es la dilución. Voy a poner otra vez el video. Básicamente lo que hacemos en este estudio es darle al paciente que tome líquido, coma semisólidos y coma sólidos, a los que se le incorpora una sustancia contrastada que suele ser bario. Es algo que no es tóxico para el paciente, pero que nos da la posibilidad de, cuando hacemos una imagen radiológica, podemos ver cómo el paciente deglute esa sustancia que está contrastada. En líneas generales, si tomamos agua o un alimento que no tiene un contraste, no vamos a poder ver cómo ese alimento pasa por la vía digestiva del paciente. Entonces, para poder con un estudio radiológico captar el momento específico de la dilución del alimento, lo tenemos que contrastar, es decir, hay que darle al paciente para que trague sólidos, líquidos o semisólidos que estén pintados, de alguna manera decir, o que estén, alterados o tratados con alguna sustancia de contraste, y cuando uno saque los rayos, uno las pueda visualizar. En esta biodilución lo que le hicieron al paciente es darle líquidos, primero le dieron semisólidos, después le dieron líquidos y finalmente les dieron sólidos, para que ustedes vean las fases de la dilución que habíamos visto recién. La fase preparatoria, como en los sólidos generalmente tienen una fase preparatoria mayor, el paciente tiene en la boca más tiempo el alimento, después viene el periodo bucal, el periodo faríngeo, el periodo esofágico, vean cómo pasan los alimentos y cómo la epiglotis y todo lo que es el esfínter glótico que nombrábamos anteriormente impiden el pasaje de los alimentos a la vía aérea. Es decir, durante el momento de la dilución sí o sí tenemos que proteger la vía aérea, y se protege la vía aérea inferior y también protegemos la vía aérea superior, porque el velo del paladar genera un tabique entre orofaringe y nasofaringe, ¿sí? Todo eso lo van a ver muy bien en el video de dilución que encontré y que les quise compartir.
Bueno, espero que les haya servido verdaderamente la clase. Esta es una imagen en la que dejamos un poquito los textos de anatomía que la cátedra recomienda. Tenemos textos de anatomía descriptiva, topográfica y funcional y tenemos los atlas anatómicos. Recuerden siempre estudiar y valerse de los textos de anatomía descriptiva que van a describir el estudio del órgano o de la estructura que ustedes estén estudiando y acompañarse de algún texto que presente imágenes, de algún libro que presente imágenes como son los atlas anatómicos. El estudio de la anatomía siempre tiene que ser con el texto descriptivo asociado a un atlas anatómico con buenos dibujos para que sea entendible y hacer llevadero el estudio. Bueno, eso es todo. Espero que les haya sido útil la clase, que hayan entendido el por qué es importante estudiar anatomía de forma aplicada. Espero que les haya sido útil para cuando tengan que ver faringe en los años superiores y agregar todo lo que es patología, todo lo que es clínica y todo lo que es quirúrgico de faringe. Siempre recuerden que la anatomía lo ideal es estudiarlo aplicada, ver sus aplicaciones clínicas, sus aplicaciones patológicas, sus aplicaciones quirúrgicas. Espero que hayan entendido los espacios del cuello, ya que cuando estudian otorrino en clínica quirúrgica ya por quinto año, cuarto, quinto año tengan que ver las patologías que pueden sufrir los espacios del cuello, secundarias a las infecciones odontológicas o amigdalinas que puede tener el paciente. Entonces siempre es importante estudiar la anatomía de forma aplicada, entender por qué estoy estudiando esto. Y la anatomía, créanme que tiene mucha aplicación clínico-quirúrgica, entonces estudianla siempre a conciencia. Ahí abajo de la pantalla dejo mi mail por si alguien tiene alguna duda a medida que vaya estudiando el tema. Cualquier duda, cualquier pregunta va a ser bienvenida, así que espero que si es necesario y si quieren sacar alguna duda que haya surgido a medida que van estudiando el tema, me escriban, no hay ningún problema por eso. Y bueno, muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad de la clase.